adelantar las cosas o hacer las cosas controlando nosotros las situaciones. Y esto hace que nosotros cometemos errores, porque hay que aprender a que es la manera de Dios, amado. Por ejemplo, el error de Eva. Eva, amado, se dejó sembrar duda, se dejó robar lo que Dios le había hablado tan claramente, unas instrucciones específicas que se los había dado a Adán, su esposo. Pero en ese momento, ¿qué pasó? No estaba en el mismo sentir de Adán. Empezó a acariciar otros pensamientos, otras voces diferentes, y entonces ya empezó a estar no en el mismo sentir, en el mismo mover, en la misma instrucción que había tenido Adán. Y esto, amado, alteró la forma de pensamiento de ella, y entonces se abrió a otras voces que la sedujeron y cambiaron la forma de ver las cosas diferente a lo que Dios había hablado a su esposo. Y hubo unas consecuencias grandes que la estamos viviendo hasta el día de hoy. ¿Cuál es la primera consecuencia? Perdieron lo que Dios le había dado. Perdieron todo lo que Dios le había dado, la inocencia, el Edén. Dios lo había hecho con un propósito de excelencia, de vivir eternamente, de no conocer muerte, de no conocer lo que era pecado, amado. Y entonces cayeron las consecuencias, perdieron las bendiciones que Dios le había dado y fueron expulsados del Adán. Y la consecuencia siguió atacar su simiente. Caín mató a Abel. Porque cuando una cosa abre camino a la serpiente, por eso la función es mantener la serpiente fuera de tu casa. Mantener la serpiente fuera. Lo que mantiene la serpiente fuera es que tú no traspases, ni nadie en tu casa traspase los límites establecidos por Dios, para que no tenga permiso. Vemos entonces, además de Eva, vemos en la esposa de Lot otros errores. Lot se puso a la cosa mala y Dios empezó a ver que ya no podía permitir lo que estaba ocurriendo en Sodoma y Gomorra. Ya no había forma de marcha atrás, ya Dios venía a ejecutar juicio. Y entonces habló a Lot y le dijo: mira, Lot, tú y tu gente, tu parentela, todos tienen que huir de aquí. Yo te quiero decir que cuando se pongan los tiempos difíciles como están ya ahora, a los varones de Dios y a las mujeres de Dios, que sean justos y busquen la presencia de Dios, Dios le va a empezar a dar instrucciones específicas de lo que viene y de lo que tienen que hacer para ellos y para toda su parentela. Y tenemos que estar caminando como un solo hombre. El pueblo de Dios tiene que estar caminando y las familias como si fueran uno. Cuando uno se distrae, ese se paraliza, ese se detiene y ese va a sufrir consecuencias. Eso fue lo que le pasó a la esposa de Lot. Dios diciéndole claramente, y entonces en ese momento no fue la compañera idónea. No estaba en el mismo sentir que Lot. No se puso de acuerdo con Lot. Empezó a oír, igual que Eva, otras voces. Y es que nosotros las mujeres a veces nos demandamos, amado. Somos muy emocionales, muy apegadas a las cosas, muy apegadas a los sentimientos. Y eso fue lo que le pasó a ella. Empezó a caminar, pero lo atraían otras cosas. Se había pegado emocionalmente a un pasado. Y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que caminar como iglesia, como esposas, como esposos, como familias, como matrimonio, en un mismo sentir y en un mismo espíritu, para que la serpiente no entre, para que el enemigo no nos detenga, no nos destruya y no nos paralice y no nos robe la bendición que Dios nos tiene. Mi alma alaba a Dios. ¿Qué otro ejemplo? Te estoy dando todos los que no debemos hacer para después ir a cómo Dios quiere que nosotros, especialmente las mujeres de Dios, y vamos a hablar de los hombres también de Dios. El otro ejemplo es Sara. Sara, vemos que era la esposa de Abraham. Y Dios le había también, fíjate, hablado, porque Dios le habla a los varones de Dios. Dios le había hablado a Abraham de una promesa: tu simiente va a ser, mira, como las estrellas que tú ves, pues te voy a bendecir, tu mujer va a ser bendecida, va a dar a luz aún en la vejez. Dios tenía el control de todo y las bendiciones para ellos preparadas. Pero Sara se desesperó y quiso ayudar a Dios
Y le dijo, pues mira, para que esto se cumple, coge y únete a mi sierva Agar, y vamos pues para que esto se cumple, porque esta es la única forma que yo veo que se puede cumplir. Y ahí dañó toda la bendición que Dios quería. Dios siempre los bendijo, pero con consecuencias negativas que vivimos hasta el día de hoy, de esas luchas entre naciones. Se afectó la propia Sara, porque vino inmediatamente conflictos y disensiones entre Abraham y ella por Agar. Se afectó Agar misma, porque sufrió muchísimo a consecuencia de esa mala decisión. Se afectó Sara, se le afectó su autoestima, se le afectó toda la paz que tenía, y se afectaron los hijos de ambas, y hasta el día de hoy se siguen afectando a consecuencia de alguien que quiso adelantar o avanzar o cambiar la forma de Dios hacer las cosas. Tantos ejemplos. Te estoy tratando de cubrir todos los aspectos, los emocionales, los de pecado, y ahora vamos a ver lo de la carne, cómo se levanta también. Está el otro ejemplo, Dalila. Dalila se dejó usar como emisaria por el enemigo. Eso está en el libro de Jueces, capítulo 16. ¿Para qué? Para seducir a Sansón, el hombre de Dios que tenía, dice la palabra, el Espíritu de Jehová, y era el que defendía al pueblo de Dios. Y tú puedes estar seguro que en este tiempo el enemigo va a estar buscando a aquellos que tienen el Espíritu de Jehová Dios, que defienden al pueblo de Dios, que están haciendo la obra de Dios. Los va a estar persiguiendo para robarle lo que Dios le ha dado, para que sigan bendiciendo al pueblo de Dios. Y aquí apareció Dalila, y ella quería, y vino como hace el enemigo, como hace la serpiente, con apariencia de piedad y palabras de adulación a Sansón. Empezó a seducirlo poco a poco, pero lo que ella quería era descubrir el don de Dios, para quitarle, como quitó desde el principio de la creación, quitarle a él, a este hombre de Dios que tenía el Espíritu de Dios, quitarle esa fuerza, ese don de Dios que Dios le había dado. Y fue sigilosamente, insistentemente, porque Satanás, el príncipe de las moscas, que tú lo espantas y vuelve al ratito, insistentemente buscaba hablarle y sacarle su punto débil. Como te dije, Él va a atacar los puntos débiles. Por eso el Señor dice, tienes que labrar bien tu vida, labrar bien tu gente, lo que Dios te ha dado, y no solo labrarlo, estar guardándolo, custodiándolo como un vigía, ojos bien abiertos, sobrio, entendido, centinela, poniendo vallas, porque hay uno que quiere devorar al que está débil. Vemos que insistentemente quería, insistió, y cada día lo hacía por 3 veces, amado. Estuvo ahí que le descubriera el corazón, porque el enemigo lo que quiere es que robarte eso sano que Dios te ha dado, esa inocencia, ese don que Dios te ha dado. Y estuvo hasta que lo descubrió, y después que lo descubrió, lo durmió, que es lo que está haciendo con muchos varones de Dios. Los duerme a los varones de Dios. ¿Para qué? Para robarle lo que Dios le ha dado, buscando sus puntos débiles. Y entonces ahí lo durmió en sus rodillas, registra la palabra, y le rapó la cabeza, que era lo que había descubierto, que venía, que Dios le había dado esa unción y ese poder sobre su cabeza. Y vemos entonces que le robó eso. Y una vez el enemigo, a través de lo que sea, te busca, te roba lo que Dios te ha dado, esa unción sacerdotal, ese poder que Dios te ha dado. Después le sacó los ojos. ¿Por qué? Para que quedara ciego, para que no pueda ver más, para que quede sin dirección, para que quede ciego. Y después que le robó lo que Dios le había dado y la fuerza, y lo dejó ciego, entonces lo ataron en cadenas, que es lo que el enemigo quiere hacer, esclavizado, esclavizado, un hombre que tenía los dones de Dios. Y esto es lo que el enemigo busca, hacer caer a las mujeres de Dios, a los hombres de Dios, debilitándolos y robándoles lo que Dios le ha dado. Pero vemos un Nehemías, que es un varón de Dios, que cuando vio que su pueblo estaba en oprobio
y estaban las murallas caídas en Jerusalén. Él gimió y lloró, y Dios vio en ese varón el deseo de restaurar su casa, su gente, el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Llenó de poder, de unción y de toda clase de provisión a este hombre de Dios para que levantara las murallas caídas de Jerusalén. Él comenzó a sentir esa pasión. Yo tengo que guardar al pueblo de Dios. Yo tengo que guardar lo que son las casas del pueblo de Dios, que están derribadas, que están caídas. Y empezó a gemir y a gemir. Y ahí Dios vio el deseo de este hombre de levantar las murallas caídas de las familias del pueblo de Dios. Y empezó a gemir y a gemir y a gemir. Y Dios le dio todo lo que necesitaba para que este varón, siendo uno, pudo unir todo un pueblo, todas las familias, trabajar por secciones, a levantar esa muralla en un número récord de días. Y aunque el enemigo vino, y vinieron Sanbalat, y vinieron Tobías, y vinieron interrupciones, él decía: no puedo suspender ni dejar de hacer esta gran obra que Dios me ha puesto a hacer. Puso vigías al frente de la muralla, encima de la muralla, detrás de la muralla. Puso gente que avisaba con trompeta si venía el enemigo acercándose. Puso a la gente que ni se bañaban hasta con la ropa puesta cuando se iban a bañar, y con la espada en la mano. Con una trabajaban y con la otra en la mano, porque no podían descuidar lo que estaban haciendo, de guardar lo que estaban levantando para Dios, de guardar las familias, porque ya habían tenido la experiencia que por descuidarse los habían destruido y los habían dejado en oprobio. Dios necesita enemías, varones de Dios, que no se dejen distraer por nadie, que aunque venga el enemigo convenciéndole: no, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, mira, deja de hacer esto, mejor esto otro. No, yo estoy labrando, estoy custodiando, guardando mi vida, mi casa, la iglesia de Jesucristo, y no lo voy a dejar de hacer. Y la serpiente entonces no puede entrar. Mi alma alaba a Dios. Vemos estos ejemplos, hermano, en un Nehemías que supo restaurar lo que estaba caído y no dejar que esas familias quedaran en oprobio. Vemos ahora, quiero que vayas conmigo a Esther, capítulo 4. Aleluya, gloria. Esther, capítulo 4. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Dios. Vamos a estar en Esther, capítulo 4, versos 14 al 16. Pero antes de eso te voy a dar una introducción. La reina Esther, según hablamos de los errores que cometió Eva, cometió la esposa de Lot, cometió Sara, cometió Dalila, vamos a hablar ahora de una mujer que supo estar firme y entender quién era ella en el tiempo que le tocó vivir y lo que le tocó hacer. Y esto es un ejemplo de cuánta bendición una mujer puede ser para el pueblo de Dios. Una mujer puede ser para toda una nación. Y vemos que aunque en un momento temió, porque lo primero que se asoma cuando vamos a hacer algo para Dios es el temor. Y entonces tenemos que aprender como mujeres de Dios, como varones de Dios, a soltar esos temores, sabiendo quiénes somos en Cristo Jesús. Y que es Dios quien nos está llamando a hacerlo, y es Dios quien nos va a ayudar a hacerlo, no somos nosotros. Y vemos entonces que ella aprendió primero a vencer ese temor, luego empezó a buscar la guianza de Dios, el favor y la gracia de Dios, y también paso a paso lo que tenía que hacer, no con emocionalismo, no con prisa, no bajo desespero, sino bajo una guianza completa de Dios. En medio de una crisis, sí, en medio de una crisis, no es que no había crisis y lo tenía que coger con calma, no, había una crisis, porque había un decreto que había sido pronunciado de matar a todos los judíos en un día en específico y en una hora en específico. Y ella estaba en sus manos lo que tenía que hacer. Y esto amenazaba con eliminar a todos los judíos. Y ella se dejó usar por Dios, amado. Una mujer, sí, una mujer.
un hombre Nehemías, con gracia y favor de Dios, propósito, pasión y que no deja entrar a la serpiente. Vemos que primero, para que Dios cumpliera ese propósito con Esther, la ubicó estratégicamente como reina de Persia, pero antes de esto tuvo que pasar por un proceso de capacitación, de preparación en obediencia. Estuvo un año recibiendo y obedeciendo instrucciones de su padrastro Mardoqueo, un hombre que aunque no era su padre biológico, fue un padre espiritual que llevó a Esther a que cumpliera el propósito de Dios, porque era un hombre que sabía la función que tenía con Esther, que era de labrarla y custodiarla hasta que alcanzara su propósito. Y era padrastro. Vemos entonces, amado, que estuvo Mardoqueo siendo usado por Dios, formando a esta mujer Esther, para que llegara al propósito, porque era necesario que Esther llegara a ser reina, porque Dios la estaba colocando con un propósito en específico. Y vemos que fue Mardoqueo que también, cuando llegó hasta esa posición que Dios le había tenido para ella, le dio gracia, favor divino, para que el rey la seleccionara como reina. Pero cuando llegó ahí, a ese puesto, al tiempo surge esta crisis de este edicto de que iban a matar a los judíos, y Esther era judía. Y vemos entonces que Mardoqueo, su padrastro, quien siendo ya ella reina, le envía este aviso y le dice: mira, Amán, que es el principal consejero de tu esposo, del rey, convenció al rey de que firmara un edicto, y se ha firmado un edicto para matar a todos los judíos, y se lo avisa a Esther. Y entonces Esther, pues cuando ve eso, amado, al principio viene temor y dice: pero ¿cómo yo voy a hacer esto? Si hay unas normas que establecen que yo no puedo, nadie, ni yo ni nadie puede ir ante el rey, ante el trono del rey, a menos que él lo llame, y a menos que una vez lo llame, él le extienda el cetro, y uno toque el cetro y él se lo extienda como aprobación de que uno puede llegar hasta allí, y si no, uno muere, porque son las normas. Al principio vino el no puedo, los temores. ¿Y qué sucedió? Ve conmigo a Esther, capítulo 4, verso 12. Esther, capítulo 4, verso 12. En el 11 le está diciendo que le lleven el mensaje a Mardoqueo: mira, yo no puedo hacer esto porque estas son las normas. Las normas es que yo voy a morir si yo hago eso, a menos que el rey me llame y me extienda su cetro, si no voy a morir. Por lo tanto, yo no puedo, yo no he sido llamada delante del rey en estos 30 días, y no puedo. Pero entonces mira lo que hizo Mardoqueo. En el verso 12 le dice Mardoqueo las palabras a Esther. Le dice: mira, Esther, le digo, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Le está diciendo: recuérdate que tú eres judía también, y el edicto es contra todos los judíos. No pienses porque estás ahí que te vas a salvar. Le digo, porque si callas absolutamente en este tiempo, las consecuencias, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Para los judíos, como quiero decir, el pueblo de Dios es Dios, Dios es Dios, tú sabes que eso es lo que yo te enseñé, y si tú no lo haces, Dios buscará la forma de hacerlo. Pero viene y le dice: mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe, y aquí viene lo importante, quién sabe, le dice el Esther, si para esta hora has llegado al reino. Ahí le está diciendo: acuérdate quién te puso ahí. Acuérdate que fue gracia y favor divino que tú estás ahí porque Jehová Dios lo quiso. Acuérdate de tu identidad. Acuérdate que tú eres judía. Acuérdate de lo que tú eres en Dios. Que si tú estás ahí es porque Él lo quiso. Eres judía, eres pueblo de Dios. Y estás ahí con un propósito. Entiéndelo. Entiende tu identidad. Entiende lo que Dios te ha puesto a hacer. Entiende que es el momento de hacerlo.
y yo tenemos que entender que somos pueblo de Dios.